Ya está. Ya. ¿Qué tal, mano? A ver. Eh, un gusto tenerla acá, José. ¿Qué tal? Eh, me encanta que seas médico y que te dediques a la salud, un tema que me apasiona un montón, la verdad. Eh, y mi familia también está alrededor de ese tema. Mucha gente también tiene en cuenta ese tema. Y nada, hacerte preguntas, divertirnos y a ver a dónde llegamos mediante el diálogo, pues, ¿no? Ujú. Sí, Eh, claro. Quería empezar con un tema que fue una revolución mundial, pues, ¿no? El tema del COVID-19. Ujú. Y frente a eso las vacunas. Yo, de hecho, acá en mi casa tengo un póster, si lo puedes ver, es ese de The Vaccines, que es un Ujú. grupo que se hace llamar las vacunas. Y ellos como que premonitoriamente, muchos años atrás, se pusieron ese nombre, ¿no? Eh, Nada, tengo curiosidad de saber qué diferencias hay entre las vacunas, porque sabemos que hay Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, hay gente que no se vacunó, hay un movimiento de gente que está en contra de las vacunas, y la otra vez que estábamos conversando tú me iluminaste mucho acerca del tema de las vacunas, entonces quería que nos comentes un poco de eso. Ya. Primero que nada, hay que saber cuál es el propósito de la vacuna. El propósito en sí es prevenir. Más que nada, pues enfermedades que históricamente se han podido erradicar, como la viruela, por ejemplo, y simplemente vacunando. Eh, Históricamente también se podría haber considerado el sarampión como casi erradicado, pero diversos movimientos antivacuna que han ocurrido en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso acá, o también no necesariamente por no vacunarlos, sino no tener el acceso a las vacunas, pues ha conllevado que niños pues, se contagien y desarrollen la enfermedad y ellos también contagien a otros. O sea, no necesariamente el hecho de que pues los padres no quieran, quizás es porque no pueden llevar a los niños o no saben que deben llevar a los niños. ¿No? Tampoco hay que incriminarlos de esa forma. ¿No? Y bueno, si tú quieres comprender más o menos la diferencia entre Sinopharm y Pfizer, a grandes rasgos, una es diferente de la otra en su función. Entonces, eh, ¿qué diferencia bastante la de Pfizer? Es que ellos empezaron a utilizar una tecnología bastante novedosa, ya que se llama el ARN mensajero, a diferencia de Sinopharm. Sinopharm, que es una marca china, Ujú. lo que hicieron fue hacer un virus inactivado, Inactivado, sí. ¿ya? No virus atenuado, sino inactivado. Yo leí que es un poco más natural, entre comillas, la de Sinopharm. Lo que se podría decir entre natural quizás se refieren al hecho de que no están, bueno, si te pones a pensarlo, que sea una técnica novedosa y que hagan pues tecnología y que hagan Ujú, cierta metodología diferente al ujú, usual, ujú. pues no consideraría algo natural Ya, como tal, porque ya. no deja de ser de un laboratorio, no dejan de ser Mm. procesos de laboratorio y todo eso. Síguenos explicando que estaba muy bueno eso de la RN mensajero y versus el virus Inactivado. inactivado. Eso está bien Ya, chévere. A ver, cuéntanos, por a favor. ver, hay, hay más formas. Hay, por ejemplo, proteínas purificadas, hay virus atenuados y hay virus inactivados. En este caso, el de Sinopharm es uno inactivado. Utilizan un compuesto que inactiva el virus. ¿Ya? En este caso, utilizan un formaldehído, si mal no recuerdo. Y pues simplemente hace que no esté en una forma activa el virus, ingresa, se reconoce y pues la inmunidad ya sabe cómo atacarlo. Eh, Se podría decir que en comparación a Pfizer,
por como explican algunos artículos que he leído, es que la metodología del ARN mensajero es más rápida, es menos costosa y es algo novedoso y que podría conllevar a otro tipo de terapias. Están viendo también, por ejemplo, hacer vacunas de ARN mensajero para, por ejemplo, el cáncer de próstata, que ya está en ensayos preclínicos, y otros tipos de cánceres, y otros tipos de virus también, como el ébola y el Zika. Bueno, aprovecho para decir que este video llega gracias a estrella.p, donde compran las estrellas. Y bueno, a diferencia de el de Sinopharm, el ARN mensajero básicamente es una señal que ellos pues desarrollan. El laboratorio desarrolla una señal, es una endosoma que se llama, es algo que encapsula digámosle un mensaje para que luego se introduzca dentro del cuerpo. Entonces este mensaje llega a los glóbulos blancos que lo captan y se transcribe en el ADN de los glóbulos blancos y manda la señal a otros glóbulos blancos, como los linfocitos TCD8, y ellos ya se capacitan para saber cómo actuar frente al nuevo virus. Entonces son diferentes mecanismos, diferentes metodologías, también diferentes laboratorios. Sinopharm es chino, Pfizer es alemán estadounidense. En cuanto a efectividad, al menos lo que menciona cada uno de ellos es que aproximadamente Sinopharm llega al 70-80% y Pfizer aparentemente llega hasta un 100% de efectividad. Y también depende si es una persona que es de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, siempre varía entre caso y caso, ¿no? Pero no es por ser preferencias o hacer publicidad, pero aparentemente el de Pfizer es más efectivo. Efectivo. Bueno. La única cosa que se podría decir que nos importaría a nosotros los humanos es que como es una tecnología muy nueva, no se sabe exactamente cómo puede reaccionar el cuerpo. Entonces, sí se reportan ciertas cosas. Hay un informe de la DIGEMIT que se llaman los ESAVIS, que son los eventos supuestamente atribuibles a las vacunaciones e inmunizaciones. Dentro de estas, de lo último que se ha reportado del 2021 hasta el 2024, que las mayores vacunas o vacunaciones que se han realizado con Pfizer y Sinopharm, solo han habido de 92 millones de vacunaciones, solo han habido 14 ESAVIS graves. ¿De 92 millones? Sí, de 92 Pero millones. ha hecho un recuento a nivel internacional, entonces. No, de Perú, solamente Perú. Ya, en Perú han habido 92 millones, por las múltiples que tiene cada uno, ¿no? Porque Han recopilado todas las inmunizaciones de COVID durante ese periodo que te digo. Han reportado 65.000 ESAVIS, de los cuales 350 aproximadamente han sido graves, porque todo lo demás son pues dolores de cabeza, fiebre, malestar general, dolor muscular, etc. Solo 14 me dijiste, Y creo. solo 14 han sido que se han atribuido por investigación por el Instituto Nacional de Salud, como que han sido por causa de la vacuna. Ya. Para poder cubrir todos los temas, y ya terminar un poquito con el tema, con el que estamos tratando, cuando dices dos cosas, 92 millones es porque las personas fueron vacunadas más de una vez, ¿no? Claro, están contando porque somos 28, cualquier dosis. Cualquier dosis. Ya. Y cuando me dices que hay efectos atribuidos, ¿es en el mediano plazo, corto plazo, largo plazo? No especifican los plazos, Ajá. simplemente hacen mención de lo que se ha reportado. Ya. Ya. O sea, es mínimo, en conclusión, 14 versus 92 millones. Bueno, si estamos hablando de los que se han reportado, de 92 millones, más o menos el porcentaje de ESAVIS
se consideran en total frente a esos 92 millones, hablan del 0.07%. 0.07. O sea, Mm, el 0.07% de, digámosle, de personas que han mostrado un efecto adverso, considerando leves, moderados a graves, de ese 0.07%, solo 14 ujú. han sido graves. Wow, ya, bravazo. Sigamos, sigamos. Me encanta también que me explicaste la vez pasada que hay una cosa llamada la hora dorada en emergencia. Okay. Bueno, es un término bastante general. O sea, no es muy bien aplicable Mm, porque hay diferentes situaciones que no se pueden resolver o no se deberían resolver en una hora exactamente. Lo que quiere decir la hora dorada básicamente es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, sea un accidente, sea por ejemplo un hecho fortuito como un terremoto o desastres naturales, mm, etcétera, en esa hora es donde mayor se debe actuar, donde hay mayor posibilidad de poder salvar a alguien y que no haya repercusiones. ujú. Bravazo. Yo quería complementarles un poquito con algo que he investigado también, que es la regla de un minuto. Ahí está en internet, la pueden buscar, se llama la regla de un minuto. Que quiere decir que en emergencia también, por cada, o sea, aquí me puedo estar equivocando un poco, pero sería bacán que lo revisen. O sea, que hay 1.12 veces más de probabilidad de sobrevivencia, me parece que por cada minuto. Ya. O sea, hay esto también en emergencia. Es un tema que me gusta también porque creo que las ambulancias son las que deben llegar rápido a los lugares, son eh, las más importantes, ¿no? Las que, digamos, deberían volar, ¿no? Entre comillas. Y que no lo hacen Y no las... porque el tráfico de acá es Sí, horrible. exacto. Eh, Bravas, hora dorada, regla de un minuto. Ahora quiero tocar un tema interesante también, que es el de Daniel Alcides Carrión. Ok. Este, porque, porque a veces vemos muchas figuras, ¿no? Eh, y de repente vemos mucho hacia afuera, pero él es un peruano y sería bacán recordarlo un poco, ¿no? Porque está muy ligado a la salud y nada, ¿qué nos puedes contar tú sobre él? ¿Lo has seguido? Bueno, primero recordar que él estudiaba en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Ciencias de la Salud, si mal no recuerdo. Básicamente, él lo que ayuda es a, a saber que la enfermedad de la fiebre de Loroya es lo que precede a la enfermedad de la verruga peruana. Entonces, más o menos para tratar de recordar en la historia, nos remontamos al año 1871, si mal no recuerdo, en el cual están construyendo el ferrocarril central trasandino. En esta época reportan una epidemia, por así decirlo, de fiebre loroya en los que estaban trabajando ahí en el ferrocarril. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa zona andina, hay un mosquito que se llama la luxomia. Y este que contenía este, esta bacteria, que es la Bartonella bacilliforme. Y bueno, esto es lo que le causó esta enfermedad a estas personas. Entonces, siempre se quedó la idea de que la fiebre de la oroya y la verruga peruana eran dos enfermedades distintas. Y eso le llamaba la atención a Alcides Carrión. Entonces, él decide inocularse en ambos brazos el contenido cero sanguinolento de un paciente de su verruga, el raspado de una verruga, de la enfermedad de la verruga peruana. ¿Ya? Eso lo hace aproximadamente en septiembre de 1885. Entonces,
Él al inicio, las primeras 3 semanas, después de haberse inoculado este contenido, no le pasa nada. ¿Y qué pasa? Al menos lo que dice la literatura es que desde que te pica el mosquito hasta que desarrollas fiebre de Noroya como tal, puede pasar entre 30 a 60 días. Pero como la medicina no es siempre al 100%, pues puede variar. Mm, Más o menos concordado con lo que se podría decir que está dentro de la literatura. ujú, Entonces, en este tiempo en el que ya posterior a las 3 semanas empieza a sentir los síntomas clásicos de la fiebre del oro y empieza a sentir dolores articulares, fiebre, malestar general, eh, él empieza a escribir como en un diario, una bitácora. Posterior a eso empieza a empeorar su cuadro clínico. Empieza a ver ictericia, náuseas, vómitos. Bictericia. Sí, se pone amarillento. Como la fiebre de Loroya es una anemia hemolítica, destruye los glóbulos rojos, pues eso hace que se ponga amarillento. Ok. Llega un punto en el cual no puede seguir escribiendo y ya sus condiscípulos son los que lo siguen en la bitácora. Ellos luego terminan de hacer la bitácora. El 1 de octubre él ya determina y afirma que Del la, 84, ¿no? El 80, el 85, del 85. que la fiebre de la oroya y la verruga peruana son la misma entidad, pero en diferentes fases. Una fase primaria y una fase secundaria. Y bueno, el 5 de octubre, que es el día que se celebra el Día de la Medicina Peruana, es cuando él fallece. Y es por Mm, eso que recordamos su historia de él, ¿no? Maña. Eh, Excelente, excelente. Esto va a ser bravazo para que la gente pueda conocer un poco del CIES Carrión y que de repente en el colegio nos han mencionado, pero nos hemos olvidado. Nadie presta atención. Sí, bravazo. Luego hay un tema que me gusta bastante, que es el de filosofía y salud. Eh, yo creo que la filosofía está bastante ligada con la salud, o sea, hay filosofías, no sé, indias, donde la salud está relacionada con el yoga, con la herbolaria, ¿no? Con el tema herbal. Hay una filosofía de repente más china, que incluso tiene que ver con la religión, ¿no? Y incluso los pensamientos, ¿no? Porque hay psique y soma, se dice, ¿no? Psique, la mente, y soma, el cuerpo. Eh, hay también distintas religiones, hay distintas filosofías en el mundo, y también lo que uno programa en su mente, ¿no? La programación neurolingüística, lo que uno programa en su mente puede influir en tu salud, ¿no? Entonces, ¿qué visión de repente tú tienes de esa parte, de la relación entre la filosofía y la salud? Bueno, te puedo ser honesto, yo no soy tan ávido en la lectura sobre la filosofía, pero si tuviera que yo eh, decidirme cómo yo voy con el paciente, cuál es la filosofía que yo tengo con la medicina, es de forma humanitaria. Es más o menos lo que la mayoría de veces nos enseñan en la carrera. Eh, una locución latina que siempre recuerdo es primum non nocere. Básicamente es primero no hacer daño. Entonces, a veces, a veces algunos médicos, por vender o, por ejemplo, por algún beneficio en específico, recetan cosas que no corresponden, recetan de más o omiten en recetar. A veces por represalias incluso, me trató mal, no le voy a dar tal cosa. Pero al final, así ahí nos haya tratado mal, bueno, sin agresiones físicas ni verbales, ¿no? Pues ahí sí ya hay se rompe la relación médico-paciente. Pero obviando eso, siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos,
que vienen por uno a ser atendidos, a curarse, a Mm, estar bien de salud. Al menos yo creería que así deberíamos tratar a los pacientes. mm, Ahora, si lo vemos de forma más holística, claro, eso listo. eh, también respetar sus creencias, ¿no? No importa su religión, sus creencias, si quiere complementarlo con alguna hierba. Bueno, no siempre todas las hierbas son aceptadas, no porque no funcionen, sino porque hay algunos medicamentos que pueden interaccionar con esas Sí, hierbas pues, sí, medicinales. sí. Sin importar su religión o qué es lo que crean, al- si no quieren ser, por ejemplo, si no quieren recibir sangre, si no quieren que les quiten sangre, si no quieren las agujas, etcétera, se debe Mm, respetar eso, ¿no? maña. Ah, y yo también tengo una mirada en y creo que es general, donde la salud es bastante localista, y creo que lo leí alguna vez incluso con este, Hipócrates, o no me acuerdo bien por dónde lo leí, pero, em, o sea, si te das cuenta, cada ciudad o cada parte del mundo tiene sus propios tipos de enfermedades, ¿no? Tiene su tropicalización, digamos, tiene su forma ¿no? de ser, y ciertas enfermedades o afecciones que son de acuerdo a cada ciudad, y que se tratan de acuerdo también a la misma persona de ese lugar, ¿no? Sí, claro. Ujú. En eso se basa la epidemiología, básicamente. Epidemiología. Digamos que como cada uno tiene una carga genética, Eso. entonces no necesariamente lo que funcione en un área europea o en un área americana, bueno, norteamericana, eh, no necesariamente va a funcionar con nosotros. Eh, si tú vas en algunos hospitales, por ejemplo, o clínicas incluso, hay docentes, médicos, asistentes, etcétera, te dicen, bueno, ¿en qué te estás basando? ¿En una guía europea, americana o peruana? Mm, La resistencia antibiótica no es lo mismo incluso en un hospital que con otro, o claro. en un distrito que en otro, o en una provincia que en otro. Mm, Ahí ya simplemente por un distrito ya varía bastante. mm, Y eso pues mm, también varía de país en país, de persona en persona. Eh, Eso yo podría decir que es lo que puede variar. vale. Bueno, eso, para poder cubrir, seguimos. Hay esto de las mascotas. Es algo que la gente ama un montón. El cariño por las mascotas es indescriptible, ¿no? Nos llenan de alegría, y yo quería enfocarlo de repente de dos maneras, ¿no? Uno, la salud de las mascotas, ¿no? Cómo cuidar la salud de las mascotas. eh, y dos, cómo el tener una mascota también a veces influye en la salud de uno, ¿no? Por ahí vi que a veces tener un perrito, un gatito, te vuelve menos propenso, no sé, a cosas como la depresión y eso, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué has visto un poco con eso? Bueno, en cuanto a salud de las mascotas, no es mi ámbito, Ajá. pero sí es importante saber lo que son las enfermedades zoonóticas, Zoonótica. la, Como o, ¿no? como zoológico, ¿no? Ya, Zoonóticas. ya. Entonces, una zoonosis básicamente es un agente, puede ser una bacteria, un parásito, un hongo, que lo puede o virus, que lo puede transmitir al humano. Mm, Ahora, si hablamos de animales domésticos en cuanto a si están saludables y que lo puedan transmitir a un humano, son muy pocas las que he encontrado, o que yo sepa, porque de repente hay más, no es tanto mi área. Pero digamos, un ejemplo es la toxocara, eh, que es un parásito. Básicamente, la forma de cómo uno se contagia, el humano, es agarrar las heces de la mascota
Si por ejemplo, bueno, utilizan guantes y la bolsita y todo, pues No no pasa hay nada. tanto riesgo Ujú, y siempre lo más importante es después de tocar heces, así haya guantes o una bolsa, lavarse las manos bien. ujú, Siempre muy importante. No solo por ujú, ese parásito, sino por muchas otras causas. claro. Ese Ah, es uno de los casos, ¿no? Si es que la mascota está contaminada con ese parásito, pues por eso la importancia de desparasitar a los perros, mm. de tenerlos muy cuidados. Yo alguna vez, aquí voy a ser un poco, a veces me gusta ser contrario, ¿no? Contrarian o contracorriente. No sé, leí que una novel rusa, me parece, o de la Unión Soviética, escribió una novela basada, creo que en la Segunda Guerra Mundial o en alguna guerra, y hablaba de que la gente comía heces. Me quedé sorprendido, o sea, cómo, sé, sí he visto alguna serie, alguna película donde la gente toma orina, ¿no? Para sobrevivir y eso, pero me quedé impactado de eso de comer heces. Eh, Pero ese es de que, humanas, ese es humano, sí, fuerte, fuerte, interesante. sí. Nada, quería comentar eso nada más. Ah, y Dime. bueno, también si quieres, de manera general, no lo digo tan de manera científica, pues algunos dicen que el hecho de que un niño, por ejemplo, se críe con una mascota, eh, pues supuestamente refuerza el sistema inmune. Bueno, Ahora, eso, en mi opinión, puede variar de persona en persona, porque nosotros nacemos con dos tipos de reacción inmune, que se le llama el TH1, que supuestamente es la reacción normal, ujú, y el TH2, que le dicen la reacción alérgica. Los que son TH2 usualmente son personas que tienden a tener alergias, por ejemplo, o reacciones alérgicas, ¿no? Por ejemplo, la dermatitis atópica, ujú. el asma bronquial. Wow, ese es un buen punto. Es más, bueno, que dame un segundo que quiero prender la luz. Ya, ya se está haciendo más. Ahí está, un jueguito ahí. Ya, La rinitis alérgica. bueno, sí, pásamelo si quieres. Entonces, eh, si por ejemplo los padres son alérgicos, el niño nace alérgico y coincidentemente nace con una alergia al vello, el pelaje del perro Ujú, o del gato, pues claramente no le va a ayudar. ujú, Más bien lo va a torturar a que tenga constantemente reacciones alérgicas con el perro. ujú, Entonces yo creería que eh, lo más prudente sería primero saber si lo puede tolerar y ujú. no simplemente basarnos en cosas que no tienen un sustento científico. Vale. No no, pero si nace y se cría con el cachorrito, va a desarrollar su Ujú. sistema inmune. O de repente el perrito peruano, ¿no? Que creo que es conocido por no causar muchas alergias, creo, ¿no? No tiene pelo. Claro, puede tener poco pelo, pero de todas maneras tiene cierto grado de pelaje. Ujú, O sea, tampoco es que sea el 100% pelado, ¿no? Al menos los que yo he visto tienen un poco de pelito. claro. Vale, sí. Bueno, quería pasar rápidamente por el tema de hospitales versus clínicas, ¿no? Ujú. Aquí en Perú sí hay una diferencia, digamos, notoria entre hospitales y clínicas. También hay clínicas que no son tan buenas, hospitales que no son tan buenos, y también lo contrario, ¿no? Hospitales que son muy buenos, y etc. Y en otros países también de repente es distinta la situación. ¿Qué opinas tú? Y si crees que siempre ir a una clínica es mejor, porque de repente algunos creen a ciegas en las clínicas y no, creo que no va por ahí la cosa. ¿Qué piensas? Bueno, eh, yo creería que hay tres cosas a tomar en cuenta en ese aspecto. Uno es el tiempo, el dinero y la paciencia. O incluso cuánto tiempo te queda para vivir. Ya. ¿Por qué? En tiempo. Se cree bastante que pues la clínica es más rápida. Sí, se puede decir que sí.
sacas una cita, puede ser el mismo día, puede ser dentro de una hora, o llegas y sacas una cita y Ujú. pum. En cambio, yo me he pasado al otro lado a intentar ser paciente Ajá. con e-salud, porque en algún momento tuve seguro con e-salud y nunca pude sacar una cita. O sea, no me dejaban sacar una cita. Wow. Entonces, y así como yo, estoy muy seguro de que muchas personas, tanto con mi MINSA, con mi salud, incluso he observado en la institución de los militares, no diré cuál, solo diré que de los militares, que Ujú. también sufren de eso, ¿no? Esperar, esperar, esperar por una cita y pues la dolencia pesa, sopesa más. Entonces, si uno considera su tiempo de qué tanto quiero esperar por algo que realmente necesito, porque a veces por no por no disminuir las dolencias de las personas, a veces sí se sacan citas pues, por las puras. Mm, Pero igual es su derecho, si quiere revisar su salud, es su derecho. mm, Ahí es el tiempo. En cuanto a dinero, ahí sí yo creo que es un punto muy importante. Por más que maleteen al Ministerio de Salud, a Salud y el seguro que tienen los militares, ujú. eh, si hay un procedimiento extremadamente caro, sobre todo los oncológicos, el seguro, el Estado lo cubre, básicamente. Ujú. Eh, el Estado lo cubre. O sea, el tema de costos sí hay una gran diferencia, como dices. Sí, o sea, si por ejemplo tú te vas, yo te pongo un ejemplo propio, Mm, ¿ya? Yo en algún momento me detectaron hernia inguinal, ¿ya? Entonces, si yo me hubiese ido por la vía del Ministerio de Salud, ujú. ellos priorizan a personas que tengan pues mayores complicaciones, que se puede complicar, lo ven de manera ambulatoria, entonces te citan, te programan, te van viendo, puede ser una semana, no, perdón, un mes, 6 meses, un año, 2 años, Ujú, cuando se te complica. Entonces, pero ahí no pago nada. ujú. Solamente pago incluso si es que te dicen que sea con la malla, solo pagas la malla. Que creo que está 500 soles, 1000 soles. No sé. Para Ujú. una persona de bajos recursos quizás sea mucho, pero incluso los médicos de la institución hacen chancha y apoyan a los pacientes de bajos recursos. Ah, ya. ¿Ya? Pero no, yo dije, bueno, quiero operarme ya, me fui a una clínica, pagué lo que tuve que pagar, digámosle un monto sustancial, Ujú, y no tuve que esperar todo eso, ¿ya? ujú. Eso es una diferencia, que si tú quieres hacértelo ya en una clínica, lo puedes hacer ya, pero el Estado te lo puede cubrir, sí, Mm, las cirugías, los medicamentos, cuando hay, porque a veces no hay. En tema oncológico, algunos medicamentos son muy caros, por ejemplo, las dosis de rituximab, eh, que es un ya, anticuerpo monoclonal, algunos otros tratamientos oncológicos que cuestan miles de dólares, el INEM lo cubre. ya. Entonces, si tú te das una clínica, ¿cuánto crees y por cuánto tiempo crees que vas a poder estar gastando en eso? Interesante. ¿No? Como resumido en algunas palabras, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro, Digamos. sí. Eh, O sea, tampoco es disminuir lo que se puede lograr con el CIS y con el salud. Ujú, Sí se pueden lograr buenas cosas, sí dan resultados. Lamentablemente hay mucha demanda. ujú. Hay también pocos médicos, muchos médicos se van del país, hay pocos especialistas. Ah, ya. Eh, ya, ya. Ya vamos llegando al final. Nada, quería comentar rápidamente para abrir un poco la conversación también, que yo tengo una discapacidad mental y también, bueno, soy parte, ¿no? De usuario del sistema de salud.
Y lo otro que, bueno, cuando me dijiste esto de que si alguien lo quiere ya, me hizo recordar el tema de los masajes. Pero, pero bueno, ya para cerrar y que cerrar con un tema picantito, quiero traer a colación algo que leí en algún momento, que es que las personas homosexuales, ¿no? Pueden tener como cierto beneficio en la estimulación anal, en la estimulación anal a la próstata. No sé si tú tienes alguna información de esto, si quieres comentar algo. eh, ¿Cuál es tu visión alrededor? Es que la salud es tan amplia, tan variada, tantos reportes. No sé si has leído algo de eso, quieres comentarlo. Con estimulación anal te refieres digital, o sea, con el dedo, Ah, o con el pene. con lo segundo, con lo segundo. ¿Y a qué te refieres con estimulación? ¿Que se ponga alegre o qué clase de estimulación? Sexual, me imagino que la introducción, ¿no? No sé si tiene, bueno, depende también de las preferencias sexuales de cada uno, ¿no? Solo que eso es lo que leí alguna vez y quería comentarlo y quería saber si tú también lo habías leído o si tienes algún comentario. Bueno, debe ser algo pues anatómico, ¿no? Así Ujú. como se hace la exploración de la próstata con el dedo para saber Mm, si hay hiperplasia de próstata o cáncer de próstata. Ya no se hace tan de rutina, pero en base a eso, pues me imagino que si alguien pues introduce el dedo eh, y de paso es que le gusta, pues va a sentir placer, ¿no? Si se ujú. estimula esa zona. Bravazo, bravazo. Nada más, eso, José, muchas gracias. Un Muchas gustazo, gracias por tu invitación. un gustazo, un gustazo. Igualmente. Ya nos vemos, gente. Un abrazo. Listo, hermano.